Hoy vamos a darle continuidad al programa que hicimos la vez anterior sobre la ilegalidad y las falsedades contenidas en el contrato que Cristóbal Colón y los reyes de España firmaron antes de su viaje a lo que hoy conocemos como las Antillas, que se llamaron las capitulaciones de Santa Fe. Le había narrado que a su regreso de su primer viaje, Colón tuvo que desviarse para Lisboa, para Portugal, porque una tormenta bastante grande se interpuso en su camino y no pudo continuar para España. Sin embargo, en la otra embarcación que iba al mando de Martín Alonso Pinzón, esa pudo desviarse en otra ruta y sí pudo llegar a España. Pero llegó apenas, no hay mucha certeza sobre esto, llegó apenas 1 o 2 días antes de que Colón llegara a España luego de que salió de Lisboa. Otros autores dicen que llegó 2 días después de que Colón ya estaba en el puerto de Palos. Pero eso no es, ¿verdad?, un asunto fundamental. Lo que sí hay que explicar aquí es por qué razón eh, Colón tuvo que dejar aproximadamente unos 39 o 40 hombres en la isla de Ayiti, que era el nombre originario de la isla, a la cual él rebautizó con el nombre de la Española. Y la razón fundamental fue porque durante todo el trayecto hubo una pugna entre los hermanos Pinzón, sobre todo Martín, eh, y Colón. Martín quería hacer unos ajustes en la ruta y Colón no lo permitió. Luego que llegaron a Ayiti, conocida también como la Española, Martín Alonso Pinzón abandonó a Colón y se fue en su embarcación, se fue para el sur, para el sureste, porque cuando él estuvo en las Lucayas con Colón y en la Española, se enteró de que más al sur había una isla donde había mucho oro. Y entonces él se fue y abandonó a Colón. Se fue con su nave y con su gente. Eso obligó a Colón, cuando Colón emprendió el viaje de regreso, obligó a Colón a dejar esa parte de la tripulación en tierra porque no cabían en la nave, en la embarcación. La nave no podía soportar el peso de tanta gente. Y esos 39 o 40 hombres se quedaron allí. Esa fue la razón fundamental. Eso lo vamos a explicar en un programa posterior, qué fue lo que pasó con esos marineros que Colón dejó allí. Lo importante en este momento es explicar esa situación para que se pueda entender por qué razón Colón tuvo que seguir solo en una de las naves, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, fue en La Pinta, porque Martín Alonso Pinzón era el dueño de la Niña y él se fue para, como dije, más hacia el sureste, y de hecho se alega que él fue el primero que llegó a la isla de Boriquén, que hoy se conoce como Puerto Rico, en ese primer viaje. Pero no hay registros de eso y eso ha quedado más o menos, ¿verdad? Envuelto en mucha niebla histórica y no vamos a adentrarnos en eso. Eh, lo que sí fue cierto es que Colón llega entonces a Huelva, al puerto de Palos en Huelva, en España, y le indica, ¿verdad? Se reúne con los reyes y le dice lo que ha ocurrido, ¿verdad? Ya él se lo había narrado en la carta que yo le hablé a ustedes en el programa anterior. Una carta bastante larga,
pero no se pudo, ¿verdad? Yo no pude leer toda esa carta. La pueden encontrar en internet porque está intacta en internet. Se conserva la original, si mal no tengo entendido, en los archivos de Sevilla. Bien, después de ese regreso, Colón entonces lleva a unos indios. Se estima que entre 6 a 10 posiblemente iban más, y algunos se dice que murieron en el camino. Eh, y entonces hay una escena donde Colón se entrevista con los reyes, lleva las pruebas, la evidencia, el oro y otras, ¿verdad? Otras mercaderías de gran valor, lleva a algunos indios y convence a los reyes de España de la importancia. Eso fue en España, eso fue, ¿verdad? General, una fiesta general porque para todos los efectos se había encontrado una nueva ruta hacia la India. Recuerden que Colón nunca supo que él había llegado a otro continente o a otras islas, ¿verdad? Porque cuando él llega a lo que hoy son las Antillas, él se creía que había llegado a Japón, cuyo nombre antiguo era Zipango, porque recuerden que las narraciones más importantes que Colón había recopilado sobre el Oriente eran de los libros de Marco Polo, que había ido allá, ¿verdad? Había estado en la India, en la China, aunque no había llegado a Japón, pero llegó a China. Y entonces cuando Marco Polo regresa, pues narra todo lo que él había visto, ¿verdad? Y se publicó un libro para esa época y esas historias fueron las que Colón leyó, y por eso era que Colón creía que viajando hacia el oeste eh, se podía llegar a la India o a la China por otra ruta. La razón principal, que ya se la dije a ustedes, por qué no se podía ir por la ruta de la costa de África, de la costa eh, occidental de África, era porque esa costa estaba controlada por Inglaterra y Portugal. Y las embarcaciones de guerra no permitían que ningún otro barco pasara por ahí, a menos que fuera con permiso de los portugueses, ¿verdad? Bien, cuando Colón llega ante los reyes de España, el rey de Portugal, Juan II, protesta, hace una protesta bien fuerte porque alega que Colón y los reyes de España habían violado el Tratado de Alcachobas, que se había firmado unos años antes, como yo le narré a ustedes, entre España y Portugal para poner fin a la guerra de sucesión del trono de España, que le otorgó el trono a Isabel I de España, ¿verdad? Al final de la guerra, pues los portugueses acceden a eso, pero como ese tratado delimitaba las rutas, las líneas marítimas que le pertenecían a Portugal y algunas a España, como las Islas Canarias, que ya España las tenía, el rey de Portugal protestó fuertemente y le envía unos emisarios a los reyes de España y le dice que él no va a permitir que ningún barco español salga al Atlántico porque lo va a hundir. ¿Ok? Esto trae como consecuencia una guerra diplomática entre esos dos reinos, y los reyes de España, ni sonsos ni perezosos, le escriben una carta secreta al Papa Alejandro VI, en la que le cuentan todo lo que Colón le había contado en la primera carta. Ellos lo que hicieron fue que más o menos eh, copiaron la carta de Colón con todas las descripciones, pero hacen una bula, y en esa bula le piden a Alejandro VI que le conceda esas tierras que Colón ha, entre comillas, descubierto.
Y entonces Alejandro VI, que hay que señalar, ¿verdad? Y esto lo digo objetivamente, no tengo ninguna animosidad contra esa persona histórica, pero Alejandro VI está considerado por muchos biógrafos como uno de los papas más corruptos de toda la historia. ¿Está bien? Felipe Pigna, que es un autor que escribe un artículo sobre él, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice, vale la pena en este caso poner seriamente en duda la infalibilidad papal. Ustedes saben que hay una teoría de que todo lo que los papas dicen o establecen es infalible porque es la palabra de Dios que es, ¿verdad?, canalizada a través de ellos y por lo tanto ellos nunca se equivocan. Eso es lo que quiere decir infalibilidad papal. Pero Felipe Pigna dice que aquí sí hay que aplicar hay que poner en duda esa infalibilidad papal porque el Papa hace una bula, que la vamos a mencionar más adelante en el programa, a raíz de esa carta secreta que los reyes de España le envían, obviamente a través de un mensajero diplomático, ¿verdad? Pidiéndole que les conceda las tierras que Colón ha descubierto, vuelvo y digo entre comillas, porque Colón no descubrió nada, ¿verdad? Y la razón por la que Colón no descubrió nada fue porque donde él llegó habían miles y miles de personas, ¿verdad? Seres humanos que ya habitaban ahí, que ya conocían eso. Ahora, para los efectos de Europa, de los europeos y de los españoles, eso sí pudo haberse interpretado como un descubrimiento, porque recuerden ustedes que se descubre aquello que se ignora. Es decir, cuando usted descubre algo es porque usted lo ignora, usted lo desconoce. Así que para efectos de los españoles, pues se podría de alguna manera justificar ese concepto, pero no para nosotros utilizarlos acá. Bien, entonces, siguiendo a Pigna, dice Pigna, es obvio que los reyes católicos hicieron gestiones ante el Papa para lograr esta concesión, es decir, que le cediera las tierras. En carta a Colón, citada por Silvio Zavala, quien es uno de los historiadores más prestigiosos de México, fechada el 4 de agosto de 1493, los reyes le dicen a Colón lo siguiente, le dicen, y cito, ya sabéis cómo hemos enviado a Roma por una bula sobre esto de las islas e tierra que habéis descubierto y estás por descubrir. Agora, que quiere decir ahora, nos es venida y vos enviamos, quiere decir cuando llegue la carta, ¿verdad? Y vos enviamos un traslado de ella, es decir, una copia, autorizado para que se publique allá, es decir, que Colón publicara la bula que el Papa le iba a enviar a los reyes de España, para que todos sepan que ninguno puede ir a aquellas partes sin nuestra licencia. Miren ustedes, fíjense cómo era eso, ¿ves? O sea, lo que los reyes de España querían era que Alejandro VI le emitiera una bula en la cual le dijera que esas tierras eran de ellos y por lo tanto, basándose en esa autoridad papal, ningún otro rey cristiano podía ir a buscar riquezas o aventuras en las tierras que Colón había encontrado. Y le dicen, y llevadla con vos, porque si alguna tierra aportáredes, la podéis mostrar luego. Es decir, que si descubría otra tierra, que las incluyera también. Esa cita se encuentra en el libro, por si alguien quiere corroborarla, ¿verdad? Se encuentra en el libro de Silvio Zavala, se llama Historia de América de la época colonial, publicado por el Instituto Mexicano de Geografía e Historia de México en el año de 1961. Es una cita textual del libro de Silvio Zavala. Yo no me la estoy inventando, ¿ok? Bien.
Como ya el rey de Portugal, Juan II, había protestado ante el Papa también y ante los reyes de España y había amenazado con guerra. Lo menos que el papado quería era que hubiera guerra entre los reyes cristianos porque eso traía como consecuencia, pues, problemas, ¿verdad? Gastos, pérdidas, no solo de vida, sino de dinero sobre todo, ¿verdad? De recursos. Y en el Vaticano querían evitar las guerras y por eso entonces el Papa se había convertido en una especie de mediador de todos los conflictos que surgían entre los reyes cristianos europeos. ¿Ok? La cuestión es que el Papa hace la bula, la escribe y la emite. ¿Ok? Emite la bula. La bula se llama intercátera. Se escribe intercaétera, la pueden conseguir en internet porque es una bula realmente terrible, vamos, por usar un concepto, ¿verdad? No muy insultante, es una bula terrible, la vamos a ver un poquito más adelante. Esa bula se promulga con la intención de legitimar y legalizar la usurpación de las tierras antillanas que Colón había hecho. Porque si algo puede decirse de Colón es que, como yo dije en la carta anterior, él dice que había tomado posesión de las tierras. Todavía mucha gente habla aquí de que Colón vino a tomar posesión de las tierras, cosa que es totalmente falso. Colón vino a robarse esas tierras. Fue un usurpador, igual que los reyes de España. Bien, entonces, Alejandro VI, conocido también como el Papa Borgia, como ya les dije, es considerado uno de los pontífices más corruptos de la historia. De hecho, en el 1498 hizo quemar en la hoguera al monje dominico rebelde Girolamo Savonarola, porque éste estaba denunciando públicamente la corrupción que había en la Iglesia Católica promovida por Alejandro VI. ¿Está bien? Hay que decir también, y vuelvo y repito, estos son datos biográficos, yo no los estoy inventando, es lo que dicen las biografías, ¿ok? Algunas de ellas que yo he consultado, la más benévola que la pueden leer, que yo la tengo aquí en mi librero, es la de Mario Puzo. Y Mario Puzo le tituló su biografía de Alejandro VI, eh, Los Borgia, la primera familia del crimen. Ese es el subtítulo del libro de, de Mario Puzo, que fue también el que escribió la saga del Padrino, ¿verdad? Entonces, Pigna dice en su artículo, dice que Alejandro VI gastaba las donaciones destinadas a los pobres en lujosas orgías en las que se solazaba con jóvenes de ambos sexos y, según se decía en la época, con su propia hija Lucrecia, la famosa envenenadora con la que habría llegado a tener un hijo nieto. Cierro la cita. Esa cita es de Felipe Pigna. Vuelvo y digo, no es mía. ¿Está bien? Por si vienen ataques o cosas así, no lo acojan contra mí. Ataquen a Felipe Pigna. ¿Está bien? Bien. Entonces también dice Pigna, y también lo señala Mario Puzo, que Alejandro VI tuvo otros hijos, entre ellos César Borgia, quien fue jefe de los ejércitos de la Iglesia Católica, y se enfermó de sífilis debido a su consistente promiscuidad en los burdeles de Roma, donde él asistía, ¿verdad?, cotidianamente. Tenía la cara tan desfigurada por las llagas de la sífilis que tenía que usar una careta. Tenía que andar con una careta puesta porque, ¿verdad?, tenía la cara desfigurada. Pero era un gran guerrero y un gran militar. De hecho,
Maquiavelo, el autor del libro del Príncipe, a quien escoge como modelo para escribir El Príncipe es a César Borgia. Por lo menos uno de los modelos es César Borgia. Bien. La fama de Alejandro era tan y tan mala en Roma que había un refrán popular que decía, y cito, Alejandro vende las llaves de San Pedro, los altares y a Cristo. ¿Y por qué no ha de hacerlo si los ha comprado con su dinero? Cierro la cita. Bien, el historiador conservador Paul Johnson dice en su libro Historia del Cristianismo, publicado en Buenos Aires por la editorial Javier Vergara en el 1989, página 321, que Alejandro VI fue el peor de los papas. ¿Ok? Que le encomendó a los no menos católicos reyes, fíjense lo que dice en esta cita, los no menos católicos reyes, es decir, los reyes de España no eran nada de católicos, aunque se llamaban los católicos, ¿verdad? Los reyes católicos, la conquista espiritual de las nuevas tierras. Bien, en otra carta dirigida a Cristóbal Colón, los reyes no dejan ninguna duda de la relación estrecha entre ellos y Alejandro VI. Recuerden que Alejandro VI era primo de Fernando, el rey de Aragón, ¿verdad? Ellos eran primos. Y ahí había pues una gran afinidad familiar. Y desde luego Fernando I contribuía mucho, ¿verdad?, a las arcas de la iglesia para su primo. Y entonces en esa carta, Fernando le dice a Colón, ¿verdad?, que esté pendiente de qué está pasando ¿verdad?, en su travesía, porque si surge que el negocio es bueno, entonces que se pueda enmendar la bula. Bien, entonces ante la situación que se genera como consecuencia de esa bula, el rey Francisco I de Francia lanza unas palabras públicas, o sea, publica unas palabras en las que dice lo siguiente: que me muestren la cláusula del testamento de Adán en donde diga que Francia está privada de lo que le corresponde en el Nuevo Mundo. Cierro la cita. Es decir, que él iba a esperar a que le dieran, el Vaticano le enviara el testamento de Adán, el primer hombre, según, ¿verdad?, según la Biblia, Adán, que el Papa le enviara el testamento donde Adán decía que Francia no podía meterse también para las tierras encontradas por Colón. Y eso fue un desafío al Papa porque Francisco I empezó a armar expediciones a enviarlas para acá, ¿verdad? Y ustedes saben que eventualmente Francia coloniza una parte de la Española y se queda con la parte occidental de la Española, que hoy se llama Haití, y también se queda con otras islas en el Caribe, como la Martinica y la Guyana Francesa, ¿verdad? Y otros territorios, la Luisiana, cuando ellos llegan y toman la Luisiana en lo que hoy los Estados Unidos, y así sucesivamente. Eso fue un desafío, ¿está bien? La emisión de la primera bula fue el 3 de mayo de 1493 y yo le voy a leer un pedacito porque ya nos estamos extendiendo mucho en el programa. Yo le voy a leer un pedacito que es el más importante porque la bula es extensa. La pueden encontrar en internet. Les sugiero que la busquen y la lean para que ustedes vean las atrocidades de estos papas, ¿verdad? Y de los reyes de España con relación a lo que ocurrió eventualmente en nuestra América, que lo vamos a narrar en otros programas. Cito la bula. Dice lo siguiente: y para que dotados de la liberalidad de la gracia apostólica, asumáis más libre y audazmente una actividad tan importante, por propia decisión, no por instancia vuestra ni de ningún otro favor vuestro, sino por nuestra mera liberalidad y con pleno conocimiento, y haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica
y con la autoridad de Dios omnipotente, que detentamos en la tierra y que fue concedida al bienaventurado Pedro, y como vicario de Jesucristo, dice él, o sea, Alejandro VI dice que él es el vicario de Jesucristo en la tierra, a tenor de las presentes. Mire lo que dice: os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios. Oigan esto bien, porque esto es una cosa realmente espeluznante, ¿ok? Junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias. Y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. Miren eso. Alejandro VI no era ningún papa, era el corredor de bienes raíces de los reyes de España. Es decir, el realtor. Aquí él se convierte en un realtor porque él le dona unas tierras que él no conoce, que él no sabe de quiénes son, que él no sabe si ahí hay señores poderosos, ejércitos poderosos, ¿verdad? Que pueden anular todo eso que él está diciendo. Pero aún así, él hace esa concesión y le dona esas tierras a los reyes de España. Vemos. Entonces, para que eso fuera legal y legítimo de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Y para evitar la pelea, la guerra con Portugal, entonces mire lo que hace Alejandro VI. Tira una línea divisoria en el mapa mundi, el mundo que se conocía en aquella época, que no contenía al continente americano o los continentes, porque hay alguna gente que dice que no es uno, que son dos. No vamos a discutir eso, ¿verdad? Ese mapa no los contenía. Lo que contenía era Europa, África, una parte, porque no se conocía toda África todavía, una parte de África, y la India y China y Japón. Ese era el mapa mundi que había. Y de hecho así había sido dibujado de esa manera. Pero entonces Alejandro VI tira una línea que es unas 300 leguas al oeste de la costa de África, de las islas de Cabo Verde, 300 leguas, más o menos, que pasa desde Groenlandia. El mapa lo van a ver ahí cuando Freddy edite esto y lo ponga en el programa, lo van a ver. Traza una línea que luego fue corrida un poquito más y esa línea toca el borde de Brasil, ¿verdad? Y por eso una parte de Brasil le tocó a Portugal. Era una parte mínima, después Portugal se robó todo el otro territorio, ¿verdad? Se lo robó Portugal, pero eso es otro programa. Bien. Eso trae como consecuencia que se convoque ¿verdad? Porque los reyes católicos, los reyes de España, alegan que esas tierras no estaban contempladas en el Tratado de Alcachobas porque no, eran desconocidas. Y en eso tenían razón. Entonces, eso trae como consecuencia la firma de otro tratado entre el Reino de Portugal y el Reino de España, que se conoce como el Tratado de Tordesillas de 1494. Se firmó en el 1494. Y ahí van a ver ustedes también, ¿verdad? Otra imagen donde se está haciendo la firma, estampando la firma en el Tratado de Tordesillas. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar en el programa de hoy. Espero que haya sido de interés de ustedes. Y en un programa posterior vamos a seguir aclarando toda esta situación porque, ¿verdad? Dentro de todas las investigaciones que yo he hecho y como profesor de historia que fui durante muchos años,
y he investigado mucho estos temas, ¿verdad? He encontrado gente que hablan disparates, hablan por hablar y desconocen, ¿verdad? Realmente estas cosas. Así que por hoy vamos a dejar el programa aquí y entonces ya para la semana que viene vamos a continuar, si es posible, con este tema. Si no, pues tocamos otra cosa para variar un poco y después seguir con este tema tan fascinante porque todavía hay mucha tela que cortar aquí, ¿ok? Nos vemos.